podemos ir elaborando. Algunos de ustedes, la mayoría de psicólogos, vieron esta teoría en las universidades. Vamos a tratar de ir moviéndonos quizás un poquito rápido, pero sí les recuerdo que tenemos aquí algunos padres de familia también. Tenemos fisioterapistas y docentes. Entonces algunos sí que ya lo manejamos muy bien al dedillo esto, y otros pues vamos dando chance para que todos lo podamos ir comprendiendo. Así es que si usted también necesita intervenir en el transcurso, usted levante la mano y yo con gusto le llevo el micrófono. Si usted tiene casos también, mire, yo ya hice eso, ¿verdad? Pero no logré ningún resultado, también con mucho gusto vamos a escuchar esas intervenciones. Bien. Cuando nosotros hablamos de una intervención, lo primero que nos hace pensar es que vamos a hacer una modificación conductual. Algo va a cambiar. Las cosas no se pueden mantener tal cual. Entonces, cuando hablamos de niños con déficit de atención, la mayoría de ellos llegan a la clínica enviados por la maestra porque dicen, no, es que este niño, 1, no se queda quieto. 2, le explico, no entiende. 3, vive en su mundo. 4, golpea a los demás. 5, tiene conductas que yo no entiendo, porque de repente está sentado y se levanta, y que si tiene videojuegos me mata a todos los niños, y dice, y luego ya se sentó, ya se acomodó el cerebro y se sentó. Entonces, esas son las quejas que realmente nos llevan a la clínica. Y ahí es donde el padre llega angustiado y dice, mire, es que mi niño no aprende o mi niña no aprendió. Y la maestra dice que hace todo esto en el salón de clases. Y entonces, no llegó precisamente diciéndoles qué cambiar. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que va a necesitar cambiar antes que nada. Y si es que solo el niño o la niña va a cambiar. Porque ellos llegan bien bonito y dicen, es que esto tiene que cambiar, ternurita, ¿verdad? No es solo el niño o la niña. Cuando vamos viendo que realmente en la casa hay otros factores que necesitan modificarse. Y entonces ahí los padres dicen, no, es que yo traigo al niño, vean. No, pues sí, pero es que cuando trae al niño viene usted también. Y ahí hay que cambiar todos juntos, y no esperen nada. Ahí sí yo les sugiero a los psicólogos, psicólogas, que sean como bien directos con ellos. Yo he tenido padres que les he dicho, mire, si usted no colabora en casita, si la familia no está dispuesta a cambiar, usted va a venir, paga todas las sesiones que yo diga, al final no va a haber cambio y usted ya me pagó. Pero ¿quién no ayudó? La familia. Entonces, si me ayudan, claro, ahí vamos todos cambiando. Pero si no esperemos muchos resultados, ni de la noche a la mañana, porque si es algo neurológico, entonces esta cosa tenemos que irla trabajando todavía más tiempo. Pero entonces ya está claro, modificar la conducta, ¿qué? Si es un niño con déficit de atención, la queja es eso, el niño mucho se mueve en el salón de clases, no se puede estar quieto. Es que mire, aunque lo tenga a la par mía en el escritorio, no, es mentira, siempre se mueve. Es que yo por más indicaciones que le doy, no lo quiere hacer. Entonces, mire, yo le doy la indicación, pero de repente ya está en su mundo. Es que pasó una mosca, dicen, ya se fue con la mosca, se perdió. O algunos solo están viendo para abajo, no hacen nada. Esos son mativinos y los maestros dicen, ay, qué bonito, bien calladito vino esta niña ahora, ¿verdad? O de estos me gustan, que todos fueran así. Pero que no le aprende por eso, porque está en otro mundo. Y, por supuesto, ¿verdad? El berrinche, no solo en el salón de clases, sino que a los padres de familia, donde a ellos se les pega la gana. Entonces, estos son 3 comportamientos, quizás los más famosos que nosotros vamos a escuchar cuando el padre de familia llegue a la clínica. El más difícil de controlar quizás, si yo lo veo desde el punto de vista maestra, diría los 3. Porque yo he tenido niños en la clínica que hacen berrinche a morir. Y si no saco a la mamá, hace todavía más berrinche. Y grita como que yo lo estoy pegando. Y le digo a la señora, salga y no entra. Oiga lo que oiga, sale y no entra.
¿Por qué? Porque hasta que aprende que allí hay alguien que va a hacer la cabeza y que va a guiar la recuperación. Pero si la mamá no nos ayuda mucho, si vemos que le dejamos a la mamá para que lo tranquilice o para que haga algo aún en la clínica, entonces ya fracasamos con la mamá y decimos, no señora, por favor salga, me encargo yo de su niño. Porque a veces hacemos eso, ya sea por experimentación o porque nosotros queremos ver, que realmente lo calme ella o el papá que esté ahí presente, pero vemos que ellos fracasan, ¿verdad? Es que no, hijo, levántate. Y yo les he dicho, quítese la pena, sáquele eso como usted lo hace en la casa. Porque hay algunos que dicen, no, que con cincho, si es que yo me pongo el cincho ya se levanta, no hace nada. Entonces, aquí no hay pena, yo no voy a decir nada, pero quiero ver cómo usted compone esa situación en la casa. Yo no existo, hágalo como que está en la casa. Que vean, los niños las agarran a patadas, los niños las escupen, y el niño actúa como que estuviera en la casa, al menos la mamá. Porque le da pena, porque si no, yo sé que más de una nalgada ya le hubieran pegado en la clínica, pero no lo hacen, porque les da pena, en la casa sí. Entonces, esa es la modificación de conducta que tienen los padres, por eso es que necesitamos aprender de cómo hacerlo. Si la mamá fracasó, entonces la sacamos de la clínica, le decimos, ok, déjenmelo tranquila, va a gritar, patalear, pero usted no se mueva, yo no le voy a pegar. Ahí usted lo revisa y va a ver que no lleva ningún rasguño. Y es trabajo entonces de la psicóloga o del psicólogo adentro, tranquilizar. ¿Cuál es el método? El que le hayan enseñado en la universidad, ¿verdad? A veces nos enseñan hasta agarrarlos. Ahí nos vamos combinando. Hay psicólogos que dicen no toque a los niños, y hay otros que del área educativa, si estamos en la educación especial, sabemos que tenemos que tocar, tenemos que agarrarlos. He tenido casos de niños en los que lo escupen a uno, le gritan, lo bandean y de repente dicen, sí, expulsame si sos una no sé qué. Así, ¿verdad? De ese tamaño nos quedan. Así es que ahí vamos nosotros metiendo lo que son la psicología y a veces lo que es la educación especial, que es lo que nos enseñaron ahí. Bien, pero dentro del proceso de la modificación, porque esto no es de la noche a la mañana, no es la varita mágica y ya, tarán, que ya se acabó. Esto es un proceso que nosotros vamos a hacer. Y entonces vienen los papás y dicen, ¿y esto más o menos cuánto dura? Decimos, no sabemos. Es cuestión de entrenamiento, es cuestión de que si le vamos a medicar o no, es cuestión de si nos van a colaborar en casa, si va a haber alguna modificación necesaria. Es cuestión del centro educativo, si la maestra nos apoya o no. Entonces, si nosotros queremos modificar un comportamiento, tenemos que saber qué es. Porque a veces ahí fallamos. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es comportamiento entonces? Y dice que es algo que nosotros realmente vemos, que ocurre, que nosotros lo medimos. Entonces es un comportamiento. Pero una conducta no es un rasgo de personalidad, son dos cosas diferentes. Entonces, digamos que vamos a entender entonces por una conducta y no por un rasgo de personalidad. Como rasgo está ahí permanente. Y me van a decir, pues sí, si la conducta en el déficit de atención también está permanente. Pero hay que ver hasta cuándo y en qué momentos. Y en un rasgo se sale siempre. Esa es la personalidad, siempre, todo momento, siempre lo implantamos ahí. Mientras la conducta a veces la ejecutamos, a veces no, porque la conducta va a depender más del ambiente. ¿Qué me está motivando a hacer esa conducta? ¿Ya? Bien, dentro de las categorías de la conducta vamos a tener las conductas manifiestas. Aquellas que nosotros vemos por simple inspección, allá pasó el sentido y dijo tal conducta, ya la vi. Esa la estamos viendo, es manifiesta. Es medible en frecuencia, cada cuánto se da, en duración, cuántos minutos dura ese comportamiento, esa conducta. Y la intensidad, qué tanto fue el alboroto que hizo o el grito, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos midiendo. Las encubiertas no, nosotros tenemos que prestar como que un poquito más de atención, porque esa se va a revelar nada más en cuanto al sentimiento
y la expresión facial. Vamos a ver entonces ejemplo de lo que es una conducta manifiesta y otra que es encubierta. El niño desatento, ¿es una conducta manifiesta o encubierta? Pregunto yo. Manifiesta. Nosotros vemos que el niño está perdidito, ¿verdad? Que nosotros hablamos y él dormidito, los ojos andan por otro lugar. Y tenemos la otra conducta que es el miedo. El miedo, ¿será que nosotros lo vemos o lo descubrimos por el comportamiento que demuestra el niño? Nosotros lo descubrimos por la carita que tiene, porque no se quiere dormir temprano, más si está lloviendo y hay truenos. Entonces ya esto es algo encubierto. Ya se delata la emoción, es la que nos indica a nosotros que ahí hay una conducta. Esas son entonces las conductas encubiertas. Así tenemos que ir analizando lo que la maestra nos manda a decir, lo que la mamá nos cuenta y lo que nosotros observamos también. Porque como les decía, en la clínica se da de todo. Ahí se dan los gritos, pataletas, berrinches, y entonces ahí también nosotros descubrimos qué es lo que pasa. La conducta o el comportamiento, como lo decía, está asociado a un estudio que nosotros tenemos que ir haciendo para descubrir realmente qué se va a modificar. Aquí es donde nosotros comenzamos ya a ver elementos más de tipo conductual, más analíticos. Y es que lo conductual se analiza. Y ese es el criterio que tienen algunos teóricos de decir nombres que lo conductual, ¿verdad? Se parece como que están entrenando perritos. No. También lleva un sentido analítico para el terapeuta enseñarle comportamientos al niño que sean más propositivos. Y entonces ahí nosotros tenemos que analizar todo el sistema, todo el ambiente del niño. No es que solo vamos a ver al niño o niña como tal, es todo el sistema. ¿Qué es lo que está pasando antes del comportamiento? ¿Qué es lo que lo antecede? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y ahí entonces comenzamos a hablar de hacer un análisis conductual, ¿verdad? Ya es más conductista. Cuando nosotros comenzamos a meter instrumentos de análisis como ABC. Bien, en la modificación entonces tendremos que hacer análisis para tener lo que es la relación funcional del comportamiento. Ya vamos a ver más adelante cómo tendría que quedarnos ya cuando analizamos de manera gráfica cada caso. Con ese análisis y esa posición gráfica que tengamos del caso, ahí nosotros vamos a identificar cuál es la conducta que nos urge modificar y cuál es la conducta que va a ser más fácil de modificar. Pero para eso nosotros necesitamos los registros. Y cuando hablamos de registros, muchas veces nosotros nos limitamos a tener registros. Si es que llegaron por la maestra, entonces que la maestra nos mande los registros. Pero es que a veces la maestra no entiende qué tiene que hacer. Y entonces, ¿cómo la maestra nos ayuda en un registro de gráficas si no sabe cómo? Por eso es que también nosotros invitamos maestros y padres de familia para que exista esa buena comunicación y ese buen manejo. En el equipo multidisciplinario no están solo los profesionales, por decir algo, sino que también van a estar los padres de familia involucrados. Yo como padre me intereso en saber por qué le dan alguna medicina a mi hijo. Entonces también por qué le están haciendo cuadros a mi hijo, ¿verdad? ¿Qué tiene que poner la maestra ahí? Yo he visto padres que se asustan mucho cuando les decimos, mire, le va a llevar este cuestionario a la maestra y que me lo mande lleno. Y el padre de familia se queda viendo bien serio, ¿eh? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto por qué? Pues sí, si están hablando de su hijo o de su hija, necesitan saber. Expliquemos también, eso es psicoeducación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada intervención? Y, ok, la maestra es una buena herramienta, pero hay otras personas que nos pueden ayudar. Si el niño o la niña pasa con cuidadores, entonces ellos también son otra fuente de información. No nos podemos quedar con una línea de investigación. Los manuales
no dicen que solamente tiene que haber una dificultad en el centro educativo, ¿o sí? Ahí dice que hasta en 3 ambientes tiene que haber dificultad. Entonces yo no puedo averiguar únicamente la escuela es un parámetro, pero luego también yo tengo que investigar si esa conducta se repite en el hogar, porque hay comportamientos que se dan en la casa, pero no se dan en el colegio o en la escuela. Y entonces ahí va el padre de familia donde la psicóloga del colegio y le dice, mire, yo necesito que me ayude. Y uno se queda así como, aquí vea, si este niño nunca me le ha puesto una mala queja aquí, nunca ha venido la maestra con él, ¿qué es lo que está pasando? Entonces le digo, aquí en el colegio se porta mal. No, no es en el colegio, es en la casa. Entonces, ojo, la psicóloga tiene que averiguar si eso se da en diferentes ambientes, no solo en uno. Por eso es que el registro nosotros tenemos que mandarlo a casa y a la escuela. Si no, nosotros nos quedamos, como quien dice, con esa visión binocular, que ampliamos más lo negativo del niño y nos quedamos con lo positivo bien pequeñito. Y más pequeñito cuando solamente lo averiguamos de un lugar. Si lo averiguamos entonces de todo el ambiente del niño, donde interactúa, entonces va a ser nosotros como que esa visión más equilibrada y vamos a tener un mejor análisis en cuanto a la relación funcional del comportamiento a modificar. Bien, la modificación entonces se va a modificar el ambiente y el comportamiento. Eso es lo que a veces los padres no entendemos y entonces decimos, no, es que el que tiene que cambiar es mi hijo, el que tiene que cambiar es mi hija, y la maestra también dice, no, es que el que hay que cambiar es a él. Y algunas decimos, ay, ojalá que ya no venga, porque es que él es el que me descuadra todo el grado. ¿Ya? Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque a veces soy yo, maestra, la que estoy propiciando que el niño con déficit de atención haga lo que haga en el salón de clase. ¿Por qué? Porque yo no lo manejo. Y entonces, sí, la maestra es la que tendría que capacitarse. Ella es la que tiene que ver que cómo interviene. Y si el niño se le sale del salón y del comportamiento y de sus ganas de enseñarle en un año, es porque no intervino en nada. No llamó nunca a los padres de familia, no se sentó con ellos, no le dijo, mire, hay un proceso, mire, esto puede ser así, tiene que llevarlo tal vez donde ese profesional, que lo evalúe y le van a decir si va donde otro no. Pero al final algo tendría que haber hecho esa maestra. Si no, ni modo, va a rogarle a Dios porque el niño ya no llegue a la escuela. Bien, ahí viendo lo que es la modificación del comportamiento, hemos dicho que esto se da por un desbalance neurológico, eso ahí va a estar. Si nosotros en la entrevista descubrimos que papá, mamá, un tío, el abuelo, quien sea, tiene también, lo que pasa que antes nadie se percataba, ¿verdad? La corrección era cincho y nada más, jalones de pelo y nada más, esa era la cura bendita que había. Ahora pues ya no, ya los padres buscan una psicología y ya también buscan al médico para que le dé algo, eso le va a ayudar. Entonces, el balance neurológico presente si realmente estamos frente a un niño con déficit de atención. También eso que es lo que va a generar impulsividad, va a pegar, va a desobedecer. ¿Por qué? Porque él necesita movimiento. Ya vimos qué pasa en el cerebro, pero vamos a recordarlo un poquito nuevamente. ¿Cuál es la deficiencia en un niño con déficit de atención? La ciencia dice que falta noradrenalina o también la dopamina. Los dos están asociados a la dificultad y esos son neurotransmisores. Son el aceitito que hace correr la información de una neurona a otra. Si eso hay deficiencia, entonces el niño con déficit de atención, si está en una clase aburrida, se desconecta y se duerme. ¿Para qué entonces es el movimiento? El cerebro entonces manda la información y dice, si no te mueves te dormís. Entonces el niño comienza a moverse y entonces se levanta y es cuando digo que el niño, si tiene videojuegos de guerra, va a levantar y les va a disparar a todos los compañeros. Eso es algo divertido para él y lo va a mantener despierto, ¿ya? No es que qué malo este niño, es que qué video más horrible lo que le compran los papás.
sino que realmente el niño necesita ese movimiento de adaptación para que la dopamina o la noradrenalina ante el movimiento fluya. Y entonces ya hay un despertar de ese cerebro que lo va a mantener con otro ratito de atención. Entonces, el niño al dormirse, porque la dopamina o la noradrenalina no funciona bien, entonces va a actuar de una manera impulsiva. Por eso es que hay impulsividad en los niños. Otra puede ser que no hay atención de los padres y entonces hace escape de tareas y se muestra un niño impulsivo. Tal vez no es que sea la condición neurológica, pero si los padres no tienen una buena capacidad para atender al niño de hacer las tareas en la tarde, entonces el niño se va a estar levantando a cada rato. Y van a ponerse a hacer la plana y de repente va a decir, se me olvidó el borrador, voy a traerlo. Se levanta y se va. ¿Por qué? Porque está huyendo a la tarea. O de repente es que me estoy haciendo pipí, ¿me das permiso de ir al servicio? Y entonces ante eso la maestra o la madre dice, va, anda, pero rápido. Pero eso es déficit de atención, no. Es que allá nosotros no estamos utilizando las estrategias adecuadas para mantenerlo en la tarea. Tal vez sea dificultad de aprendizaje, tal vez sea problemas de lenguaje. Y eso lo que está originando es que se muestre como un niño con déficit de atención, pero no lo es. Y eso pues genera lo que es la impulsividad. En la impulsividad, el pegar y desobedecer. Mejor me hago un relajito en el grado porque yo ya vi que cuando hago un relajito la maestra se enoja, pierde el tiempo y yo ya no hice nada. O si hago un relajito, me castiga y me manda tiempo fuera. Y el tiempo fuera me lo manda fuera del grado. Y ahí están pasando mis amigos de otros grados. Entonces, claro que le va a gustar el tiempo fuera. ¿Ya? Entonces, ¿es déficit de atención? Tal vez, pero ¿cuál es la estrategia que se equivocó? Nosotros como maestras, ¿verdad? A veces le decimos a la maestra, utiliza el tiempo fuera. Y de repente llegan los padres y nos dicen, es que la voy a demandar por estarme apartando a mi hijo. Porque los otros niños dicen que usted me lo aparta y me lo castiga, y eso es contra la ley. ¿O no les han dicho eso? A nosotros sí ya nos han dicho. Ajá. Sí, ahí hay que defendernos con las teorías, que es la que nos queda. Y si no, a veces a los padres les gusta decir la lepina, vean, la lepina, porque ya la escucharon. Pero entonces ahí sea sabio y dígale, ¿me podría decir en cuál artículo está de que usted me está hablando? Y van a ver que los papás no se la saben. ¿Ya? No se lo dicen, es que la lepina defiende a mi hijo. Y a ver, cuénteme, a ver en qué artículo está. Y los papás se quedan callados. Ahí dicen que dice, ama, ¿verdad? Pero usted ya actuó y lo hizo recapacitar que está actuando de una manera impropia. Bien, entonces vamos a distinguir eventos pasados y eventos presentes que actúan como eventos de mantenimiento. Y yo decía en la sesión anterior, mire, tenemos un problema algo serio nosotros las mujeres, porque en la casa, decía yo, quienes crían a los niños son la mayoría las mamás. Y quienes están en la crianza y en los modelos correctivos son las mamás. Y decía yo, es que las mamás tenemos un montón de palabras que nos gastamos en el día. Pongámosle una relación entre 7.000 palabras las mujeres y unas 2.000 los hombres. Entonces los hombres que rápido dicen, hace tal cosa, y los niños lo hacen. Ya ven que a mí me hace caso, porque tiene menos palabras. Pero vienen las mamás, es que ya te dije que lo tenías que hacer y porque no lo hiciste, es que yo te digo, pero como nunca me escuchas, las cosas no te salen bien. ¿Cuántas palabras le dijo al niño? Entonces el niño se perdió en todo aquello. ¿Ya? Y eso pasa en la casa. Viene el niño y le dice, mira, me das permiso de tal cosa. No, porque no has hecho, y es que yo ya te había dicho, si ya lo hubieras hecho, entonces ya tendrías permiso. Y viene el niño y se desconecta, ¿verdad? Y al final viene la mamá con el amor de su vida y le dice, hacelo pues, pero yo te digo que me tenés que hacer caso. La mamá se dio. Quiere decir que el discurso que le echó antes de nada sirvió. Pero ahora vámonos para el colegio y allá se encuentra con la mayoría que son maestras. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué ha aprendido de la casa, de esa mujer?
que le va a decir un mundo de cosas y al final va a hacer lo que él diga. Y entonces así trata la maestra. Ven ustedes que si analizamos las cosas vamos a encontrar cosas que son de eventos pasados. Entonces, seria dificultad tenemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que irle diciendo al niño? Mi amor, yo soy su maestra o yo soy su miss. La mamá se quedó en la casa. Cuando yo diga que vamos a hacer una cosa, la hacemos. ¿De acuerdo? Entonces los niños dicen, ajá, sí. Porque ya ellos saben que si es una figura femenina, va a hacer lo mismo que la mamá en la casa. Va a regañar y al final le va a dejar hacer lo que él quiere, lo que ella quiere. Así es que, analizar los eventos de mantenimiento. El simple hecho de ser una mujer ya es un mantenimiento. ¿Por qué? Porque no nos desvinculamos de la figura femenina, de la mamá del niño. Entonces nos sigue viendo como tal. Hay que averiguar eso, cómo es que se comunican en casita con mamá y nosotros hacer ese cambio como maestras, como psicólogas o personas que intervenimos. ¿Qué quiere decir? Que esto está bien relacionado con estilos de crianza. Decían, pero si es que somos democráticos en mi casa. Democráticos y la mamá no para de hablar. Solo una está hablando, es autoritarismo. ¿Ya? Entonces no, ojo con analizar también los eventos de mantenimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Desde la comunicación, desde la postura corporal. Ya estamos hablando con el niño. Vamos a entrar entonces a este proceso de modificación realmente aclarando cuál es el problema. ¿Sí? Y entonces ya decíamos, es que el problema que nos llega siempre va a ser, va mal en las notas. Y este niño no va a pasar el grado. Entonces llévelo donde la psicóloga. O le pone una tutora por la tarde, una maestra que le llegue a dar clases. Y eso puede funcionar. ¿Cuál fue la queja realmente? No va a pasar el grado. ¿Cuál es la queja realmente y lo que le preocupa a la mamá? Que va mal en las calificaciones. Y cuando llega al colegio le dicen es que no entrega tareas. Y la mamá dice sí las hace conmigo. Pero al colegio y a la maestra nunca le llega. Yo he conocido niños que los lleva el microbús escolar y ahí dejan los cuadernos. He conocido niños de parvularia que la maestra le mete los cuadernos a la mochila y cuando están en el despacho sacan los cuadernos y los esconden. Los dejan porque los dejan. Y de ahí la mamá dice, ¿y por qué no me le deja tareas a mi niño? Como no, dice la maestra, sí lleva tareas. Y de ahí digo yo, la maestra no revisa las tareas como es, ¿verdad? Porque pasa una semana y hasta que la mamá hace el reclamo, nos damos cuenta que el cuaderno quedaba escondido ahí en el colegio. Sí, atrás de los muebles, ahí está. Ellos los van a esconder. Entonces, ¿cuál es el problema? No es realmente las notas el problema. No es realmente que va a aplazar ese grado. No es realmente que no aprende lo que tenemos que trabajar. Quiere decir que clarificar el problema es llegar a decir qué es lo que realmente, qué conducta tenemos que modificar, qué conducta vamos a eliminar o qué conducta vamos a implementar. Entonces, vamos a centrarnos en una o dos conductas porque ellos nos llevan todo el avance, ¿verdad? Y que a todo le tenemos que intervenir para que el niño logre pasar el salón de clases, el grado, perdón. Y tenemos que identificar cuál de los cambios podrá ser el más rápido. El que nosotros intervenimos y a veces cuando le pegamos al que es más fácil, todo viene como efecto halo. Tratamos una y las siguientes también mejoran. Y más que todo cuando se da en el ambiente. Si la modificación está en el ambiente, entonces los niños modifican mucho más fácil las otras áreas. Si no es déficit de atención. Si es déficit de atención, tenemos que intervenir. Tenemos el caso de un niño de 5 años que la maestra del año pasado se quejaba porque me decía es déficit de atención. Es que el niño tiene déficit de atención. Entonces comenzamos a averiguar y ya nos sentamos con los padres de familia y realmente no era un déficit de atención. Desde la entrevista no era. Y me decía la maestra, es que es un déficit de atención. Entonces le decía, explíqueme por qué usted sí cree que es un déficit.
Y ella me decía, es que hace esto y hace esto. Y eso lo hace ser déficit de atención o tener, no es eso. Habían otras dificultades del área afectiva, del estilo de crianza de los padres que estaban afectando. No modificamos a los padres, no vayan a creer que linda la familia, ya reaccionó. Los papás usualmente dicen, no, es que no somos nosotros. Aquí el problema es el niño. Y la problemática es la maestra, que tanto que se queja. Entonces teníamos que ver qué hacíamos nosotros por nuestra cuenta, porque ahí había una venda doble. No veían realmente que hay otra dificultad que tenían que arreglar ellos como familia. Y comenté la última vez que estuve con ustedes de cómo influye el divorcio o la mala relación familiar que existe. Entonces, por más intervención en psicología que haya o por medicamento que se le dé la Concerta, la más elevada, no cambia nada. Ok, no logramos cambiar al padre, pero le modificamos el ambiente en el salón de clases. Después de ser un niño que se sentía que los padres no lo amaban y que no había en el mundo nadie, la relación vincular o la afectiva era lo que estaba fallando. ¿Qué le pusimos? Un vínculo. ¿Qué quiere decir? Maestras y maestros necesitan ser un vínculo para los estudiantes. No, ¿verdad? Es que yo tengo mis hijos, ¿para qué voy a querer a estos si tengo a los míos? No, el maestro con compromiso también va a ver a un niño, a un estudiante con una necesidad afectiva que de acuerdo a teóricos dicen que si la mamá no está, si la abuela no está, si no hay tíos que puedan vincular con niña, si es una niña, entonces la maestra va a ser la figura con la que vincule. Lo importante es que desarrolle un apego seguro. Y eso vamos con teorías desde Bowlby hasta Félix Loizaga en la actualidad. Paso 2 entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Ok, ya tengo la conducta, ahora vamos con los objetivos. ¿De quién va a ser la responsabilidad de la modificación? ¿Del niño? ¿De la maestra? ¿De los padres de familia? ¿O de todos? ¿Quién se va a sumar al objetivo entonces? Pero el psicólogo no se va con el niño para la casa ni tampoco se va para la escuela. Entonces, realmente el objetivo va a caer en las manos del cliente. Ya sean estos los papás, el niño, y ellos van a ser el motor que gestione lo demás. Nosotros únicamente como psicólogos vamos dándole movimiento. Esto es entonces lo que nos va a ayudar el maestro y tiene que ejecutar de tal forma y ustedes en la casa van a hacer esto y lo van a ejecutar de esta otra forma. Pero al final, quien tiene que llevarse el objetivo claro no es el psicólogo, es también el padre de familia. Él es el cliente, él es el que quiere una modificación. Quiere decir que a él le tiene que quedar claro, porque si no tiene el padre de familia claro qué van a hacer con su hijo, entonces no hace nada. Y eso es obvio. Y después no podemos decir, es que los padres no son colaboradores, porque eso nos encanta. Donde no funcionó es que el padre. Y entonces viene el padre, se enoja con el profesional y dice, la psicóloga es incompetente. Y entonces ya la quedó la psicóloga de incompetente. O si no, va la maestra. Es que la psicóloga buena, pero como la maestra no nos ayudó, ahí se dio el problema. Y entonces, como el padre no le queda claro cuál es su objetivo o el objetivo que vamos a compartir, entonces está esperando milagros. Por eso es necesario que le expliquemos que el objetivo va a recaer sobre su responsabilidad, que él va a ayudar y tiene que quedar claro qué es. Si nosotros nos ponemos objetivos de ensueño, entonces lo único que van a haber son consecuencias negativas, y eso es lo que les decía. El padre viene y dice, la psicóloga no sirvió, la maestra no sirvió, y entonces la maestra también dice, es que la psicóloga no me lo dijo, ¿sí? Entonces todos empiezan a echar como que la responsabilidad uno al otro, pero fue porque nadie comprendió el objetivo. Por eso es que es una de las cosas que debe de quedar bien claro al cliente. También cuáles son las atribuciones que se tienen como terapeuta. Usualmente cuando analizamos comportamiento, yo decía que nosotros debemos de movernos desde la clínica.
qué bien si yo soy la psicóloga del centro educativo y entonces tengo toda la información más fácil. Pero si yo no estoy en un centro educativo, yo debo de moverme de mi clínica y solicitar audiencia con los directores o maestros del niño o la niña. ¿Por qué? Porque son mis clientes y yo necesito todo tipo de información. Así es que, como terapeuta también expliquémosles cuál va a ser nuestro trabajo, hasta dónde estamos dispuestos a dar y hasta dónde legal y teóricamente puedo hacer, para que los padres no estén esperando que usted haga el milagro. Y los padres que están aquí entonces saben que hay limitantes de cada profesional, ¿ya? A veces decimos, es que el médico no lo explicó.